Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven aquí en el Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por las redes sociales. Esto es Matinal, 1 de diciembre, el último mes del año. Ustedes están viendo ahí a través de nuestro dron las imágenes de cómo amaneció la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, la capital. Pero también se nota y se destaca, ¿verdad?, la imagen del Palacio Presidencial allá en el centro de esas imágenes, donde el día de ayer, bueno, pues se le dio inicio, se iluminó el palacio, llegó la Navidad al Palacio Nacional, miles de bombillitos fueron encendidos por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Albaje, y con ellos miles de niños. Ahí están las imágenes del día de ayer, de esa actividad en el que a las 6 de la tarde se encendió el Palacio Nacional y ustedes vieron cómo amaneció. Esas son imágenes desde ahora. Ahí está Palacio Nacional. Miércoles 1 de diciembre, un día, pero ahí está el presidente bailando con la primera dama. Llegó la Navidad al Palacio. Y en las casas de aquí hace cerca de un mes. Mire, diciembre, el 1 de diciembre es el... Sí, pero, porque forma parte de la presentación. Pero buenos días, Laura. Geraldino, Castellanos, buenos días. Geraldino, buenos días. Buenos días. Y decía que hoy es el bicentenario de la primera independencia, conocido como la independencia efímera de José Núñez de Cáceres. Y el día de ayer, el 30, se concluyó lo que fue la temporada ciclónica. Pero recuérdese que hemos tenido ciclones fuertes y duros y devastadores en épocas de diciembre. Así es que muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, hay unos informes aquí que da el gobernador del Banco Central sumamente interesantes, pero especialmente no por el crecimiento global de la economía, sino por el crecimiento de algunos sectores de la economía que han sido trascendentales, como son el caso de las remesas y los casos del turismo. Pero la zona principalmente franca. La zona franca y la construcción. La construcción ha tenido un desarrollo extraordinario según los datos que especifica este informe de la gobernación del Banco Central. Lo que tiene que ver con hoteles, bares y restaurantes especialmente, es lo mismo. La construcción un 24.9%, este es el primer sector un 36.196%. Y la zona franca un 21.9.96%, manufactura local 10.9% y servicio 9.2%, lo que es muy significativo. Ojalá que se mantenga esa tendencia, porque en la medida en que se mantiene esa tendencia, es muy probable que la macroeconomía en República Dominicana siga manteniéndose, que ha sido uno de los factores clave para que se mantenga. Como dicen siempre los políticos y los especialistas en el área de la política depende prácticamente de la economía de cualquier nación. Si la economía funciona bien, es probable que la política funcione un poco mejor, no del todo, porque hubo excepciones, como fue el caso de Pinochet, que llevó una política muy famosa, la famosa teoría aquella, en el orden económico, pero que en el orden político la verdad es que fue un desastre. Bueno, hay factores. La teoría de Adam Smith. Hay algunos factores que están incidiendo que son externos, por ejemplo, el tema de las remesas.
ha jugado un rol muy importante en ese crecimiento y ha ido de la mano con las ayudas que a su vez Estados Unidos ha estado entregando a todos sus ciudadanos. Esto ha traído una liquidez en manos de muchos ciudadanos dominicanos que viven en el exterior o descendientes de dominicanos, y eso ha aumentado el flujo de divisas hacia República Dominicana gracias a las remesas. Eso es un factor que no es controlable por nosotros, pero que, bueno, habrá que ver cuál es el comportamiento del 2022, porque ya muchas de estas ayudas han ido siendo eliminadas por el gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto puede haber algún nivel de variación ya frente al 2022. Lo que sí nos concierne de forma directa es lo que tiene que ver con el turismo, donde efectivamente República Dominicana ha logrado relanzar el turismo de una manera que incluso los demás países de la región están tomando como referencia, y eso pues tiene una repercusión que es revolvente en toda la economía nacional. Y sin dudas también el tema de la construcción, a pesar de que en el ámbito de las obras gubernamentales hay muchas de las que han sido anunciadas que no han empezado o que apenas empiezan. Por lo tanto, ahí hay una incidencia importante de proyectos del sector privado, sobre todo, que han seguido creciendo a pesar del aumento de los materiales de construcción. En fin, lo importante es que efectivamente hay un crecimiento, y ojalá que podamos tener para el año que viene los niveles de crecimiento que teníamos prepandemia. Evidentemente aquí hay un crecimiento mayor porque estamos hablando del año siguiente a la pandemia, y eso proyecta más el crecimiento. Para el año que viene el reto será que ese crecimiento sea mayor a la tendencia que venía llevando República Dominicana antes de tener los efectos de la pandemia. El Banco Central, en su informe del día de ayer, hablaba de que al final concluirá con un 11% el crecimiento económico. Se ha venido anunciando eso desde hace más de 2 meses, sobre el asunto del crecimiento, y sin duda que el comercio está a todo vapor, está completamente en actividad permanente. Los bares, los restaurantes, los supermercados que nunca han detenido su accionar, aun cuando la pandemia han sido de los negocios que más han crecido y que más económicamente han crecido durante la pandemia y pospandemia, al igual que los bancos de la República Dominicana también han tenido ese crecimiento porque nunca se han detenido, a pesar de que cada una de esas instituciones han dado algunas facilidades a sus clientes, pero definitivamente 3 meses para que dejen de pagar o para que no paguen intereses, pero al final tuvieron todo el mundo que pagar, porque esa era la gracia de marzo, abril y mayo y hasta junio, para que la gente pudiera utilizar cualquier tipo de recurso en resguardarse económicamente. Estamos hablando de que hay una gran confianza en la política económica del Banco Central. Tanto Valdés Albizu como los demás representantes del Banco Central han mantenido la estabilidad cambiaria, e incluso la tasa de cambio, que llegó a estar haciendo piquera con el 60 por 1, eso se ha ido reduciendo con política de aumentar, de recoger los dólares, después de inyectar capital, dólares, y después también recursos, bajar la tasa de intereses, de prestar a los bancos, de permitir que los bancos no entreguen su encaje legal. Todo este tipo de política logró que hasta ahora se mantenga desde hace casi un año una tasa cambiaria estabilizada en un 56.85, 56.80. Se ha mantenido, se ha fluctuado
ahí, pero bajó desde los 59, se mantuvo hasta 57 en los primeros meses del año, hasta que a mitad de año volvió y se colocó en 56.85%. Por ahí es que anda. Y eso habla muy bien sobre la situación económica de la República Dominicana, los organismos internacionales, los commodities, los prestadores de bonos, ¿verdad? Aquellos que adquieren bonos emitidos por el propio Banco Central han hecho y han demostrado la confianza que tienen sobre el crecimiento económico de la República Dominicana, que recuérdese que estaba supuestamente era cero lo que crecería, o 0.1 o se mantenía en cero. Bueno, pero hasta ahora... La proyección que había hecho la CEPAL era de que sí, iba a haber un crecimiento económico, sobre todo porque estamos hablando del año pospandemia. Uh-huh. Entonces, todos estos números se comparan con el 2020, donde el 2020 evidentemente hubo una contracción importante de la economía por el cierre general. Independientemente de eso, el crecimiento está por encima de lo que se esperaba y eso evidentemente es muy positivo, pero insisto, hay que esperar el 2022 para que tratemos de recuperar el nivel de crecimiento prepandemia, ya no respecto al 2020, que insisto, fue un año paralizado, sino respecto al crecimiento que venía trayendo ya desde antes la República Dominicana. El Banco Central nos tiene acostumbrados a dar informes de esa naturaleza. En todos los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina, es el mismo, y ahora de Luis Abinader. Todos los informes del Banco Central son positivos, todos. No hay informes negativos. Pero lo que no son negativos son los informes que da la CEPAL, los que da el Banco Mundial y los que dan los organismos internacionales tampoco. Porque esos organismos internacionales nos dicen a nosotros que si bien es cierto que nosotros disfrutamos de una macroeconomía estable, no es menos cierto que en vez de disminuir los índices de pobreza y de extrema pobreza, lo mantenemos igual. Estamos entre un 39 y un 40% de pobreza y entre un 19 aproximadamente o 20 de extrema pobreza. Entonces, yo me pregunto y yo digo, bueno, pero está bien. Muy buenos los informes que estamos recibiendo cada año, de todos los gobiernos, absolutamente de todos. Pero parece ser como si fuera una política del Estado dominicano en sí, del propio Estado, no importa quién esté gobernando, de que esa redistribución, esa equidad que debe haber en la distribución de la riqueza, no llega a la mayoría de los dominicanos. La mayoría de los dominicanos son pobres. La mayoría de los dominicanos viven en extrema pobreza. La mayoría de los dominicanos carecen de los servicios básicos, de luz, electricidad, educación, salud, de todo. Entonces, ahí es donde los líderes dominicanos tienen el compromiso social con el país, la deuda social, una deuda social que aunque tengamos el mejor gobernador del Banco Central del mundo, porque yo creo que está casi batiendo récord con la cantidad de años que tiene, sin embargo, arriba la macroeconomía está buena, pero abajo a la gente no hay quien lo aguante con la pobreza. Bueno, el asunto es, eso es como consecuencia, y ojalá que pudiéramos tener una política en nuestros países donde esa distribución de la riqueza sea tan equitativa que nosotros salgamos de la pobreza y que cada año disminuyamos, pero es un asunto que tiene que ver con políticas desde hace cientos de años, donde aquí el más grande se come el más chiquito, pero no solamente en República Dominicana, incluso en países que son potencias económicas, que hay una pobreza extrema. Hay pobreza extrema hasta en Estados Unidos. Hay pobreza en China, que es ahora la economía que más crece y que inclusive
está, bueno, el 60% de la deuda de los Estados Unidos es con China comunista, y que se supone que para el 24 China pudiera ser la primera potencia económica, y hay una pobreza extrema. Hay pobreza extrema en todos los tiempos y en todos los lugares, en todos los siglos. Nosotros lo que quisiéramos es que existiera un equilibrio donde cada dominicano, donde cada ciudadano del mundo tenga una equidad, que pudiera por lo menos comer 3 veces al día. Es verdad, aquí hay lugares donde hay ciudadanos que comen una vez al día y no se sabe con qué comerá después, pero eso viene desde años. Eso no tiene que ver con la distribución del crecimiento económico. Ahora, lo que sí es que los gobiernos tienen que aplicar políticas para ir reduciendo la pobreza y extenderle la mano a los pobres para que puedan por lo menos tener un alivio en su desgracia. Eso es verdad, pero ahí eso es retórico, la distribución económica, porque tiene mucho que ver, primero, con el alto índice educativo de cada ciudadano. No es retórico, es verdad. Dígale a los bolsillos que eso es retórico. Eso no es retórico, eso es verdad. No, y miren, y no es Ve a los supermercados y a los mercados para que te des cuenta que no es retórica, no, es verdad. Y no es lo mismo que ha habido históricamente. Históricamente, evidentemente ha habido una desigualdad, pero todos los organismos internacionales y especializados reconocen que la pandemia ha tenido un efecto grave en profundizar de forma muy marcada la desigualdad a nivel de los ingresos. Por ejemplo, la Fundación Gates, que ha estado trabajando con este tema, asegura que en los países más desarrollados el 90% de los ingresos se va a ver recuperado para el año 2022. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, como el caso de República Dominicana, apenas un 30% de las familias van a tener el mismo ingreso que tenían previo a la pandemia. Entonces, no es un tema histórico y mucho menos retórico, es un tema en el cual se van a necesitar cambios importantes. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho esta pandemia es que ese crecimiento, como implicación práctica, es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Esto es una realidad que está ahí y que va a ameritar que se hagan cambios profundos que vayan más allá del asistencialismo económico y de los programas sociales de transferencias directas de fondos desde el Estado hacia los ciudadanos. Hay un aumento marcado de la pobreza, hay mayores dificultades con ciertos servicios, hay problemas serios en el ámbito educativo que todos reconocemos que es la base para que se pueda hacer un cambio importante. Y aquí tenemos un año escolar que sencillamente tuvo unos niveles de eficiencia extremadamente bajos y donde vamos ya por un segundo año que todavía se mantiene con un déficit de maestros y con una situación que no se sabe dónde va a quedar. En fin, el gobierno tiene que buscar la forma de que ese crecimiento económico se traduzca en una mejor distribución de los recursos, porque cuando eso lo vemos en el detalle, cuáles son los sectores que han crecido, cuáles son las familias que se han beneficiado, cuáles son las posibilidades de las familias más pobres de salir del círculo de la pobreza como efecto de ese crecimiento económico, la verdad es que las posibilidades son muy pocas porque no hay una política de redistribución que sea lo suficientemente efectiva. Pero bueno, esto lleva varios pasos. El primer paso es que haya un crecimiento económico. Ahora, el gobierno tiene que garantizar no solamente que la riqueza se redistribuya mejor, que la reforma fiscal hubiera tenido un rol importante en eso, sobre todo si se hubiera planteado desde la perspectiva que en su momento el mismo presidente de la República mencionó, de gravar a los más ricos y descargar de tantas cargas fiscales a los más pobres. No tendremos reforma fiscal, lo cual en general es positivo, pero el gobierno tiene que buscar la forma de rescatar de la pobreza a aquellos que han caído por debajo de la línea de la pobreza por efecto directo de la pandemia. Ahí no es un tema de que
de que siempre ha sido así. Todos los organismos coinciden en que hay un aumento significativo de la pobreza, sobre todo en los países en vías de desarrollo como la República Dominicana. Y eso es un gran contraste, porque sí, vamos a lograr crecer desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo hay un aumento marcado de la pobreza en nuestro país. Pero la pobreza extrema y la pobreza en República Dominicana y en los países del mundo llegó con la pandemia. ¿No existía anteriormente eso mismo? Aumentó con la pandemia y en eso coinciden todos los organismos aumentó, internacionales. pero existía. Se entiende y se ha estimado que más de 1 millón de dominicanos que estaban por encima de la línea de la pobreza pasaron a estar por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, pues hay Entonces, no es un tema de a quién le atribuimos el mérito. No, pero no es eso, es que porque ha existido todo. No es un tema de ponerle un sello de, ay, esto viene del pasado, por lo tanto no es culpa de este gobierno. No es eso. Todo el mundo reconoce que la pandemia ha generado mayor cantidad de pobreza, más ciudadanos que viven en la pobreza. Y eso es un contraste respecto al crecimiento económico. El crecimiento económico tiene su mérito, es importante. De hecho, sin crecimiento económico no pudiera haber una recuperación de otros temas. Pero eso no quita la gran realidad de que es un crecimiento económico que está generando más desigualdad. Y eso es un debate no de República Dominicana, eso es un debate en el mundo completo, porque el efecto ha sido en el mundo completo y tenemos que poderlo ver más allá del interés particular del gobierno o de buscar un responsable inmediato. Porque yo creo que podemos estar claros en que no es el gobierno en que ha generado a los pobres, pero hay una pandemia que generó esa situación. Ahora, si el gobierno no le presta atención al tema y no busca la forma de revertir esos efectos que están ahí, más de 1 millón de dominicanos, porque teníamos un nivel importante de pobreza que había ido retrocediendo y de hecho había ido retrocediendo en las últimas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Ese siempre fue uno de los puntos que el PLD presentó como uno de sus principales avances, que la forma en que lograron en distintos cuatrenios hacer que retrocediera la cantidad de personas que viven por debajo de la pobreza. Ahora, ¿qué hizo la pandemia? No solamente afectó a los que ya estaban por debajo de la pobreza, que posiblemente, y aunque no he visto el dato, muchos deben haber pasado de pobreza a pobreza extrema, y eso es algo que sin duda los organismos internacionales publicarán de aquí al próximo año y podremos verlo en más detalle. Pero en adición, aquellos que se encontraban por encima de la línea de la pobreza, lamentablemente han retrocedido y se encuentran por debajo de esa línea. Y eso debería ser una prioridad importante del gobierno para lograr que el crecimiento económico, como se ha dicho en muchísimas ocasiones, no se quede solamente en los bolsillos grandes de élite, en una cúspide, sino que de alguna manera ese crecimiento económico pueda derramarse y llegar a los sectores más necesitados. Bueno, vamos a hacer una pausa.